Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra clase de química en casa. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los enlaces químicos. Entonces vamos a tratar de empezar por definir o entender más o menos cómo vamos a describir un enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Bueno, cuando los electrones que se comparten o transfieren entre dos átomos para adquirir una configuración de gas noble, es decir, completar su regla del octeto, estamos hablando de un enlace químico. Si la diferencia entre la electronegatividad en estos dos átomos es muy grande, los electrones se van a transferir de un átomo a otro, es decir, uno lo va a ganar y el otro lo va a perder. Y entonces estamos nosotros hablando de un enlace iónico. Si por el contrario la diferencia entre estas electronegatividades es menor, los electrones se van a compartir entre los átomos y estaremos hablando de un enlace covalente. ¿A qué me refiero con diferencia en electronegatividad grande o pequeña? Bueno, aquí observamos a la derecha una tabla periódica que tiene una cierta cantidad de valores. Estos valores son los valores de la electronegatividad según Pauling y es un valor que define al flúor como el elemento más electronegativo de la tabla periódica con un valor total de 4 y el francio con como el elemento más electropositivo o menos electronegativo en la tabla periódica con un valor de 0.7. Es decir, si yo tomo el fluoruro de francio y quiero ver esa diferencia entre las electronegatividades, lo único que tengo que hacer es tomar el 4 del flúor, restarle el 0.7 del francio, la diferencia es de 3.3, por lo tanto es una diferencia grande, ¿sí? Y hay un criterio de selección. Cuando la diferencia es de menos o igual a 0.4, el enlace se conoce como un enlace covalente no polar. Un poquito más adelante vamos a ver ciertas características de estos. De 0.5 a 1.7 sigue siendo un enlace covalente, pero ahora es un enlace covalente polar. Y cuando la diferencia sobrepasa ese 1.7 de acuerdo a las electronegatividades de Pauling, entonces hablamos de un enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Vamos a tomar, por ejemplo, la molécula del cloruro de sodio. El sodio tiene una electronegatividad de 0.9 y el cloro tiene una electronegatividad de 3.0. La diferencia en total es de 2.1. Por lo tanto, al ser mayor a 1.7, estamos hablando de un enlace iónico. La configuración electrónica del sodio, que tiene número atómico 11, es decir, tiene 11 protones en su núcleo, 11 cargas positivas en su núcleo y también 11 cargas negativas o electrones distribuidos en las distintas capas. Ya sabemos cómo se hace esta distribución de configuración electrónica y nosotros encontramos en la última capa o que la última capa del sodio está en el nivel 3s con un solo electrón. Este es el único electrón en la capa de valencia del sodio. Si lo pierde, regresará a una configuración electrónica de un gas noble completo, el neón, que tiene número atómico 10. El mismo caso para el cloro, que tiene número atómico 17, su configuración electrónica termina con 3p5 y también con 3s2, es decir, los electrones de valencia del cloro son los que están en el nivel 3s más 3p, 7 en total. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder cuando el cloro y el sodio se encuentran en estado elemental, el sodio va a perder ese electrón de valencia y se lo va a ceder al cloro. Ahora, el sodio
tiene una configuración que termina en 2p6, que es la configuración electrónica del neón, y el cloro tiene ahora una configuración electrónica que termina en 3p6, que es la configuración electrónica del argón. Ambos ya tienen la configuración electrónica del gas noble más cercano a ellos. ¿Qué sucedió? Que el sodio tiene ahora un desbalance, sigue manteniendo 11 protones en el núcleo, pero ahora tiene solamente 10 electrones en sus distintas capas. Y la diferencia va a ser positiva, va a ser una carga de +1. Esto se conoce en química como un ion. Cuando el ion es positivo, se conoce como un catión. Cualquier átomo que tenga carga es un ion. Si la carga es positiva, es un catión. Caso contrario, el cloro tiene 17 protones en su núcleo, pero ahora tiene 18 electrones en sus distintas capas en su configuración electrónica. Esto me da una diferencia de -1, es decir, la carga del cloro ahora es una carga negativa. Estos se conocen como aniones. Los iones de carga negativa se conocen como aniones. Vamos a verlo de forma mucho más simplificada con este esquema. Yo tengo un sodio que tiene un electrón de valencia y tengo un átomo de cloro que tiene 7 electrones de valencia. Al sodio le sobra 1 para llegar al gas noble, al cloro le falta 1 para llegar al gas noble. ¿Qué es lo que sucede? Que este electrón viaja hacia el átomo de cloro. El sodio tiene una carga positiva, el cloro tiene una carga negativa y entonces se da una interacción representada aquí por esta línea café. Esta interacción es una interacción electrostática, es una interacción de cargas, ¿de acuerdo? Y esta interacción de cargas permite que tanto el cloro como el sodio puedan interaccionar con otros átomos de sodio y de cloro que estén cercanos, y lo que se va a formar es una estructura cristalina más o menos como esta. La mayoría de los enlaces iónicos o de los compuestos que están formados por enlaces iónicos forman cristales. La estructura de estos cristales puede variar, pero es más o menos de esta forma. Ahora bien, ¿qué pasa con el enlace covalente? Vamos a pensar, por ejemplo, en la molécula del agua, que tiene esta estructura de Lewis. Me indica que hay dos enlaces, hidrógeno con oxígeno. Pero, ¿qué diferencia de electronegatividades hay? Bueno, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno de 3.5. La diferencia entre estas es de 1.4. Como recordamos en la tabla, es un enlace covalente, pero es un enlace covalente polar. ¿A qué se refiere? Bueno, esta estructura es un poquito más cercana a la realidad. Esta forma en que estoy representando el agua aquí es un poquito más cercana a la realidad. No es una molécula lineal como me lo representaría la estructura de Lewis. Es una molécula que tiene un cierto ángulo. Estos ángulos también me dan algo que se llaman cargas parciales. Recuerdan que al principio dijimos que los electrones, cuando la diferencia de electronegatividad no es tan grande, los electrones se van a estar compartiendo entre ambos átomos, es decir, van a estar un tiempo más cerca de un núcleo y un tiempo más cerca del otro. Como el oxígeno es evidentemente más electronegativo, van a estar más tiempo estos dos electrones cerca del átomo de oxígeno, generando una carga parcial negativa, solo parcial, no es una carga formal como lo tiene el cloro cuando toma ese electrón del sodio. ¿Por qué? Porque aquí no se lo está arrancando, lo están compartiendo, ¿de acuerdo? Es como si tú ves a tu amigo que tiene un pequeño problema porque se le olvidó su torta en el recreo o porque se le olvidó el dinero y pues
le puedes convidar un pequeño pedacito de tu torta y entonces los dos van a estar comiendo muy a gusto. El hidrógeno va a generar esa carga parcial positiva y ahora tengo dos polos, como en el caso de las pilas, como en el caso de los imanes. Tengo un polo positivo y tengo un polo negativo, y esto va a permitir la interacción entre polos, pero la fuerza con la que van a interaccionar una molécula de agua con otra molécula de agua es mucho menor que la fuerza con la que interaccionan este hidrógeno con este oxígeno dentro de la misma molécula. A esta interacción débil pero existente se le conoce como puente de hidrógeno en el caso del agua, y estos puentes de hidrógeno son justamente los que permiten que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Vamos a verlo de forma más simplificada. Aquí tengo un oxígeno con 6 electrones de valencia y tengo dos hidrógenos, cada uno con un electrón de valencia. En este caso, el electrón no va a viajar solo, sino que se va a acercar junto con todo el átomo de hidrógeno. Esto permite que este par de electrones esté viajando entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, formando realmente lo que es un enlace, pero este es un enlace covalente. Es un enlace que tiene una fuerza mayor que el enlace iónico. Los enlaces iónicos suelen romperse en presencia de agua. Los enlaces covalentes no se rompen tan fácilmente, requieren una cantidad mucho mayor de energía que el enlace iónico. Aquí es en donde se forman los enlaces más estables, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos este tipo de moléculas, moléculas simétricas que tienen átomos centrales que son iguales, como el caso del carbono, y donde están rodeados de el mismo tipo de átomo, en este caso hidrógenos. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el carbono, perdón, ahí debería de ser una C, y el carbono tiene una electronegatividad de 2.5. La diferencia entre uno y otro es de 0.4, es decir, es un enlace covalente que además no forma polos. Aquí todo se está compartiendo de una forma desinteresada, de una forma equitativa. Aquí no hay alguien que esté jalando con más fuerza estos electrones. Están yendo y viniendo y permanecen más o menos la misma cantidad de tiempo, tanto en el átomo de hidrógeno como en el átomo de carbono. Y todo esto permite que existan ciertas características que van a ser diferentes entre un enlace, un compuesto de enlace iónico, un compuesto de enlace covalente polar y un compuesto de enlace covalente no polar. Entre estas características podemos encontrar, por ejemplo, propiedades intensivas como los puntos de fusión y de ebullición, también el estado de agregación de estas moléculas, ya que permite una mayor o menor interacción entre los distintos átomos y entre las distintas moléculas. La dureza de estos compuestos también es algo que se va a modificar, y finalmente su solubilidad. ¿Por qué? Porque para que se pueda solubilizar algo en algún tipo de solvente, tiene que tener las mismas características. Tiene que ser un compuesto polar para disolverse en un solvente polar, y para disolver un compuesto no polar necesito un solvente que también sea no polar. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que hayan entendido de manera clara qué es un enlace químico, los tipos de enlaces que podemos encontrar. Existen otros enlaces, sí, por ejemplo está el enlace metálico, están los puentes de hidrógeno, están las fuerzas de Van der Waals, entre muchos otros tipos de enlace que podríamos nosotros estudiar. Sin embargo, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes son los más comunes y más importantes. Bueno, el puente de hidrógeno o los enlaces de hidrógeno son extremadamente importantes para la vida porque, como ya mencioné anteriormente, son esa fuerza que permite
que el agua sea líquida a temperatura ambiente. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Que tengan un buen día. Hasta luego.